Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? También, muy bien. Ay, pues muy bien, chicos. Pues bueno, entonces vamos a trabajar. Yo creo que ya bueno, yo creo que mañana, a ver, déjenme ver. 5 a 6, 8:30. Bueno, entonces mañana, es que para la actividad de mañana sí tendríamos que tener ya los grupos, pero y todavía me falta el cuestionario. Entonces, dejo qué tanto avanzamos hoy para ver si mañana ya podemos trabajar en los equipos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a ver pues. Entonces vamos a esperar a que ingresen sus compañeros y les tengo una pequeña presentación. Vamos a ver un poquito de teoría de pues ahora vamos a pasar, bueno, ya vimos la importancia de las relaciones humanas en la definición de la identidad de la persona, ¿verdad? En el sentido de que son varios los elementos que definen quiénes somos, sí, que la personalidad y la identidad pues van de la. Sí, o sea, la personalidad es lo de adentro, la identidad es lo de afuera. Entonces, de cierta forma, o sea, la identidad, ahí vi que más o menos la identidad se refiere pues a nuestros rasgos físicos, a nuestra huella, a las características. ¿Sí? Entonces, la identidad, podríamos decir, es lo que proyectamos, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Entonces ahí, pues yo les decía, tenemos que tener cuidado porque muchas veces en las empresas, pues no se toman el tiempo, no tienen el tiempo para conocerlos realmente como son, ¿no? O sea, para realmente en una entrevista poder ver su personalidad y su potencial, así como las aportaciones que puedan hacer dentro de la empresa. Entonces, básicamente una eh, entrevista de trabajo pues se basa en los aspectos de la identidad, ¿sí? Lo que ustedes proyectan de sí mismos, tanto en el papel, que es su currículo, como en la entrevista en base a pues el proceso de preguntas y respuestas, o sea, desde la comunicación no verbal y la misma comunicación verbal, ¿sí? Entonces, sí hay que tomar eso en cuenta, pues, porque, por ejemplo, pues decimos, ¿no? Es difícil que las personas nos conozcan e incluso si nos llegamos a conocer toda la vida, ¿sí? O sea, es difícil realmente conocer a una persona. Entonces, tomando en eso en cuenta, pues, en la relación del trabajo con las empresas, pues tenemos que aprovechar el tiempo que nos den para nosotros proyectarnos como nosotros queremos que nos vean y así lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Porque como decíamos en la definición, la personalidad define el cómo somos, ¿sí? Lo que nosotros queremos aprender, los conocimientos que tenemos, pues también nos ayudan a definir el qué, pero por ejemplo el objetivo, ¿sí? Pues es ahí nuestra parte de los logros que queremos alcanzar para pues el alcance de nuestras propias metas, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito sobre las relaciones humanas en el trabajo, ¿sí? O sea, tomando en cuenta los puntos que ya vimos, vamos a ver ahora, pues, si importan o no importan las relaciones humanas en el trabajo.
Entonces, déjenme les pregunto, al final espero que nos alcance el tiempo para tomar lista. ¿Ustedes creen que pueden hacer amistades? ¿Sí? Tomando en cuenta pues que las relaciones se dividen en primarias y secundarias. Primarias son las de lazos afectivos, secundarias son las de lazos para el cumplimiento de objetivos en lo individual y en lo grupal. Entonces, tomando eso en cuenta, o sea, ¿ustedes creen que en un ambiente laboral se pueden tener relaciones primarias? ¿Sería bueno para la empresa que existan las relaciones primarias en un ambiente de trabajo? Pues no, yo pienso que... A ver, díganme por qué. Bueno, primero que nada porque pues reduciría un poco la formalidad del ambiente, ¿no? El trabajo donde se supone que se necesita laborar en un ambiente pues formal, de respeto. Y pues cuando uno forma una relación primaria en el trabajo, pues se puede perder esa cordialidad, ya sean o amigos o una pareja, ¿no? Porque pues, o también podría suscitar, no sé, los llamados chismes en el trabajo, que son también un principal distractor de lo que hay que hacer, que pues, es trabajar. Miss. Sí. Aparte, siempre prohíben eso, ¿no? En la mayoría de las empresas. Pues realmente, tenemos diferentes empresas, ¿verdad? Sí hay diferentes, podríamos decir, escuelas en las que se basan, pues, esta estructura organizacional o cultura organizacional de las empresas. Tenemos aquellas que los prohíben y tenemos aquellas que de cierta forma, pues, no le ponen particular atención, ¿sí? Y otras que incluso fomentan ambientes más relajados. No diría yo que fomenten las relaciones sentimentales entre los trabajadores, pero sí fomentan un ambiente más relajado. Entonces, sí hay líneas muy claras en cuanto a las relaciones humanas en el trabajo. O sea, hay algunas que dicen, sí, pues vamos a ser flexibles, pero pues si les das la flexibilidad, ¿cómo evitas que surjan estas relaciones sentimentales, no? Entonces sí, hay que tenerlo muy claro. Podríamos decir, hay sus beneficios y sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir ahí en el comentario de Alberto que pues se pierden un poquito los objetivos primordiales de la empresa cuando se establecen relaciones de amistad o relaciones sentimentales, ¿no? O en sí, las relaciones primarias. Sí, pero pues también vemos del otro lado las empresas familiares que llegan a ser muy exitosas, ¿sí? Entonces, pues sí, yo creo que se queda abierta la pregunta, ¿verdad? ¿Es bueno, es malo el tener relaciones primarias en un ambiente de trabajo? Entonces vamos a tratar de entender un poquito, ¿sí? Sí, para poder pues a lo mejor definir mejor nuestro punto de vista. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, un resumen pequeño de lo que vimos, pues es de que los seres humanos somos seres sociales. Sí, lo vimos en la película. Te puedes encerrar en tu casa, pero realmente, e incluso a través de las herramientas tecnológicas, tienes que tener ese contacto con las personas, ¿no? O sea, el chatear, el mensajear, el hablar por teléfono, videoconferencias, pues de alguna forma te permite tener ese contacto con personas, aunque no sea
pero al menos si tienes un contacto donde intercambias ideas, intercambias puntos de vista, ¿sí? O sea, interactúas, ¿sí? Entonces, somos seres sociales e incluso, pues hoy día somos hasta seres sociales virtuales, podríamos decirlo así. Que quizás no es lo más recomendado, pero para la definición de nuestra identidad sí tenemos que tener ese contacto físico, pero en cuestión, digamos, del ambiente laboral, pues sí vemos que hay muchas, ¿sí?, tareas, pues que forzosamente se tienen que hacer por medio de estas herramientas digitales, ¿no? Y de esa forma, pues se mantiene el contacto con los demás trabajadores. Bueno, y luego también vemos, pues, que el objetivo de las relaciones humanas es el desarrollo de la persona, ¿sí? Para que pueda alcanzar una mejor calidad de vida en sociedad, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos definir a través de las relaciones humanas que establecemos con los demás, pero como ya habíamos dicho, de cierta forma estas relaciones me van a llevar a mí al cumplimiento de mis objetivos personales, a alcanzar esas metas que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces veíamos el ejemplo, pues, e incluso si yo quiero ser una buena persona, necesito al grupo de personas al que voy a ayudar para alcanzar ese objetivo propio, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, la UNESCO, ¿sí? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué nos dice la UNESCO? Yo lo leo. Ok. Según la UNESCO, no existe ningún ser humano que contenga al mismo tiempo un elemento social. El ser humano es un individuo en sociedad. Sus derechos se determinan en base a las relaciones políticas del individuo y la sociedad a la que pertenece. Bueno, muchas gracias, May. Entonces ahí pues, a partir para el tema de las relaciones humanas en el trabajo, ¿sí? Ahí. Entonces ahí pues básicamente somos seres sociales, pero también tenemos que respetar la individualidad de cada persona, ¿sí? Porque es como todos los derechos, ¿no? Yo tengo derechos mientras que esos derechos no afecten a otra persona. Entonces, dentro de este marco de derechos, ¿sí?, es que nosotros vamos a desarrollar estas relaciones sociales, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, hoy que lo vemos mucho, ¿no? Hay relaciones, pues, violentas, hay relaciones de bullying, ¿sí? Hay relaciones de, pues, de falta de respeto, pero, o sea, estas relaciones, a pesar de que sean negativas, pues ya infringen en los derechos de los demás. Entonces, por ende, yo, en la manera de que me relacione con los demás, pues es hasta donde los derechos de la otra persona no se vean afectados. O sea, es decir, en el alcance de mis propios objetivos, yo tengo que respetar los derechos de las demás. No porque yo quiera ser, digamos, una persona exitosa, pues tenga que llevarme entre, como dice el dicho, entre las patas a los demás, ¿verdad? O sea, no porque yo quiera ser exitoso en mi empresa, ¿sí?, voy a hacer de mis empleados unos esclavos, ¿sí? O sea, tengo que respetar que ellos, por ley, solamente pueden trabajar 8 horas al día y que dentro de este marco legal yo les tengo que ofrecer atención médica, tiempo de comida, ¿sí? Entonces ahí pues tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? Bueno. Y luego, pues vamos a pasar pues a lo que nos referimos con las relaciones humanas en el trabajo. A ver, que cada uno de ustedes me lea uno, por favor.
¿Quién me ayuda con el primero? Yo me si quiero. Yo, ok. Las relaciones humanas en el trabajo. Las relaciones humanas son lo más importante para el Departamento de Recursos Humanos dentro de una empresa, ya que afectan los costos, la competitividad y la permanencia de la empresa. Airam. Cuando la cultura de trabajo... Ay, gracias. ¿Quién? Areli. Cuando la cultura de trabajo resulta estable y placentera, la organización suele retener y atraer empleados mejor calificados. Es por eso que RH tiene como tarea el atender las necesidades, asistir en la resolución de conflictos y fomentar una cultura de trabajo estable y agradable para todos los empleados o colaboradores. O colaboradores. Entonces ahí pues podemos ver que es una negociación, ¿no? O sea, realmente el que tú puedas crear en la empresa un ambiente donde gana la empresa y gana el empleado, pues entonces ahí en la medida de que los empleados hagan mejor su trabajo, la empresa pues va a tener mayor rentabilidad, ¿no? Que al final es el objetivo que pretende. ¿Sí? Entonces, es un beneficio para ambos el cuidar de los trabajadores, ¿sí? Entonces, en el cuidar de los trabajadores significa pues que tenemos que tratarlos como individuos, como personas, ¿sí? Pero también pues se les da el trato en su conjunto, ¿no? Como grupo de personas que ayudan a que la empresa cumpla sus objetivos. Y en la medida que ellos también cumplan sus objetivos personales, pues el beneficio va a ser mayor para la empresa, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se dedica el Departamento de Recursos Humanos. Muchas veces pensamos que el Departamento de Recursos Humanos pues solamente se dedica a reclutar y a capacitar a los empleados para que puedan desarrollar una tarea. Pero no, o sea, realmente cuando tú estás en una empresa, si tienes algún problema de salud, vas al Departamento de Recursos Humanos para investigar qué tipo de servicios médicos te ofrece la empresa. ¿Sí? E incluso, por ejemplo, si tienes tú la necesidad de algún crédito, vas al Departamento de Recursos Humanos y ellos te proporcionan la información, ¿sí? Con bancos que estén afiliados, que le dan cierto trato especial a sus clientes. O sea, realmente el Departamento de Recursos Humanos está para atender al empleado, ¿sí? Y en la medida pues que el empleado se sienta pues protegido o acogido por el Departamento de Recursos Humanos para atender sus propias necesidades, pues va a hacer mejor su trabajo, ¿sí? Entonces, el Departamento de Recursos Humanos pues realmente tiene varias tareas, ¿no? Pero en general es atender todas las necesidades, ¿sí? Asistir en la resolución de conflictos y fomentar una cultura de trabajo estable y agradable. Es por eso que pues vemos hoy día que hay muchas empresas que también pues realizan actividades, podríamos decir extracurriculares, como son partidos de fútbol, voleibol o incluso actividades culturales, tanto para el empleado y su familia, pues para crear este ambiente de atención, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. Bueno, vamos a ver de dónde surge esta, pues podríamos decir, filosofía de cuidar las relaciones humanas entre los empleados dentro de la empresa. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama que nos describe las diferentes escuelas en el área de la administración de las empresas. O sea, la relación entre jefe y empleado ha cambiado a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, por ahí del siglo XIX, de inicios del siglo XIX,
veíamos nosotros una escuela científica, ¿sí? Donde, si recuerdan bien, pues, la industrialización precisamente parte entre el siglo XIX, 1917, empieza lo que es la industrialización, ¿verdad? Entonces, aquí el enfoque, pues, de estas escuelas, la científica y la clásica, pues era principalmente el producir, la automatización de procesos para producir en mayor cantidad, menos error. Entonces, el enfoque era podríamos decir la máquina, ¿no? O sea, las máquinas, automatizar procesos para librarlos de errores y pues poder producir más para generar mayores ganancias, ¿sí? De cierta forma, se deshumanizó al empleado en esta época. Se le trataba pues igual como una máquina. En la medida que pudiera producir más productos, se mantenía dentro de la empresa. Y ahorita vamos a ver algunos puntos particulares de estas. Entonces, en base a esa deshumanización que había en las empresas, pues surge la Escuela de las Relaciones Humanas en 1930, ¿no? Con su principal impulsor, que fue Elton Mayo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, lo podemos relacionar también, por ahí ustedes ya conocieron la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que también fue colaborador de Mayo. Maslow nos definía, pues, las necesidades básicas de la persona. Entonces, en la medida que la persona satisfaciera sus necesidades, pues iba a pues, ser más feliz, ¿no? Y a su vez, pues iba para la empresa producir más. Entonces, aquí pues viendo el panorama, ¿sí? Podríamos decir, la Escuela de las Relaciones Humanas es base para las escuelas de hoy día. ¿Sí? Que estamos en la neoclásica y pues que también ha tenido varias innovaciones, ¿verdad? Pero entonces, realmente, relaciones humanas, ¿sí? Viene siendo un pilar muy estable para cómo los administradores tratan a sus empleados el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos, pues, en de dónde parte, pues, esta Escuela de las Relaciones Humanas y cuál es su enfoque el día de hoy dentro de las empresas. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, primero que nada vemos la científica, que fue promovida por Frederick Taylor. Entonces, aquí, ¿cuál era el énfasis? Las tareas, la eficiencia y la productividad. O sea, que hicieran el mayor número de tareas bien para producir más y tener mayor ganancia. ¿Sí? ¿Cuál era el enfoque? Se dividía el trabajo, ¿sí? En el número de personas que colaboraban dentro de la empresa. O sea, si por ejemplo tú tenías 20 tareas y solamente tenías 4 empleados, pues las 20 tareas las dividías entre los 4 empleados, lo cual significa que a cada uno le tocaban 5 tareas. Si no tenía el tiempo suficiente en su jornada laboral para poder desarrollar esas 5 tareas, no importaba. Se tenía que quedar hasta acabar las tareas. Entonces, ahí pues las cuestiones que surgieron fue, ¿qué tan eficiente va a ser un empleado si está trabajando 12 horas seguidas? O sea, si las tareas le tomaban hasta 12 horas, ¿cómo iba a hacer las últimas tareas si ya tuvo una jornada de 12 horas? ¿Cómo trabajarían ustedes con jornadas de 12 horas? ¿Serían a medias, con errores? Estresados, cansados. Estresados, pero ahí no importaba. El empleado era pues el último, lo último que les interesaba a las empresas. O sea, ellos lo que querían es que se hicieran las tareas como fuera, ¿sí? Entonces,
pues ahí pues levantaba grandes dudas sobre si realmente los empleados iban a ser eficientes después de que las jornadas fueran tan largas, enfocándose solamente al cumplimiento de tareas, ¿sí? Ahora, también ahí la duda era, pues si tienes un empleado que hace 5 tareas, pues le va a tomar más tiempo terminarlas, porque pues apenas va a empezar a agarrarle el ritmo a una cuando ya tiene que pasar a la otra. Entonces, pues también eran poco productivas, que pues después, más adelante, sí se organizó un poquito mejor el trabajo y se especializaron las tareas, ¿sí? Pero entonces ahí, pues, ese fue lo principal de la escuela científica. Entonces, bueno, lo que les importaba era producir más, ¿sí? Más y sin importar, pues, el empleado, ¿sí? Entonces se utilizaban procesos más científicos, pues podríamos decir más matemáticos, así tipo 2 más 2 son 4. Entonces tú produces 3 productos te pago, 3 productos se venden, ¿sí? Podríamos decir que era un poquito más sentido, ¿sí? Sí se impulsaba el trabajo en equipo, pero no de una forma organizada. O sea, ahí era acumular fuerzas para poder cumplir con las tareas, ¿sí? No era enfocarse en el empleado para ver qué es en lo que trabaja mejor cada quien, especializarlo para hacerlo en menos tiempo y producir en mayor cantidad, ¿sí? Entonces se enfocaba en el tiempo y los movimientos. Y luego pasamos a la escuela clásica, que ahí pues su principal promotor fue Henry Fayol. Se enfocaba en la estructura y en la eficiencia. O sea, la parte desorganizada de la escuela científica lo trataron de estructurar aquí, ¿sí? Entonces las tareas pues se especializaron. Aquí es donde surgen los principales funciones de la administración, como es la planeación, la organización, a ver, ¿cuál me falta? ¿Cuáles son las 4 funciones de la administración? También va el control, ¿no? Ajá, planear, organizar, dirigir y controlar, ¿verdad? Entonces, aquí Henry Fayol, pues, fue el precursor de las funciones administrativas, pues también dándole mayor organización a las tareas de los empleados, ¿sí? Entonces, pues de esa misma forma se empezó a tecnificar la forma en que se producía y se vendía, ¿sí? Pero entonces aquí, pues como vemos, ¿sí? Principalmente eran las tareas, las máquinas y hacer más con menos. Entonces aquí era donde pues el empleado se trataba como un objeto más de la empresa. Si producías, te quedas, si no producías, no te quedas. Y luego viene en 1930 Elton Mayo, ¿sí? Y el enfoque que le da a las empresas, pues es que hay que centrarnos en las personas, ¿sí? O sea, él desarrolló un estudio que se conoció como el experimento Hawthorne, que se llevó a cabo en la Western Electric Company, que creo era la empresa de Edison, Thomas Alva Edison, que hoy se conoce como General Electric. ¿Sí? Entonces, General Electric fue de las principales empresas pues, que se enfocaron en las personas en lugar de las tareas, ¿sí? O de las personas como máquinas para poder producir más. Entonces, en el estudio Hawthorne, lo que se dieron cuenta es de que si el empleado se siente a gusto, va a hacer mejor su trabajo, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, decía, esta escuela se enfoca en que, pues,
si el trabajador va y trabaja en un ambiente de confianza donde las actitudes son positivas, pues entonces va a desempeñarse mejor. Sí, aquí, por ejemplo, también él se enfoca mucho en el sentido de pertenencia. Este es a lo que nosotros conocemos como ponerte la camiseta. O sea, si la empresa logra que el empleado se ponga la camiseta, o sea, realmente ahí es cuando el empleado se queda por opción propia las horas extras. ¿Se las paguen o no se las paguen? ¿Sí? No sé si ustedes conozcan alguna persona que trae realmente puesta la camiseta por su empresa. ¿Cuáles son algunas de las actitudes que ven? O sea, los defienden, ¿no? A capa y espada. ¿Sí? ¿Qué más? Fíjense que de las empresas pues que conocemos generalmente, pues yo he estado en contacto con personas que trabajan en Coca-Cola, en Peñoles, en Lala, en Bimbo, y podríamos decir que las empresas que se enfocan más en desarrollar este sentido de pertenencia es Peñoles y Bimbo. Y ahorita vamos a ver Peñoles, por lo general los incentivos que ellos les dan a los empleados para trabajar en la empresa van en relación a lo económico. Es decir, sus bonos son de los más altos del país. Las fiestas, por ejemplo, las posadas, las tradicionales fiestas, pues que también ayudan a desarrollar esta relación entre empresa y empleado. Sí, también podríamos decir sacan, ¿cómo se dice? Sacan la casa por la ventana en cuestión de las posadas. Y no nada más eso, o sea, no nada más es que los traten bien en ese evento, sino que les crean este tema alrededor de la posada. O sea, es una fiesta temática de las que dicen, no, pues ahora va a ser de parejas célebres, ¿no? O hoy va a ser de el cuidado del planeta. Entonces ya ellos van, ya sea disfrazados, ya sean haciendo alusión al tema, pero sí crean este ambiente pues de diferente, ¿no? De innovación, de ambientes frescos. Y eso lo valoran mucho los empleados de Peñoles. También los que desarrollan este sentido de pertenencia son los de la empresa Bimbo. O sea, los de la empresa Bimbo realmente te trabajan horas extras que no son pagadas. ¿Sí? Son de las empresas que tú dices, pues es que a lo mejor me quedo media hora, una hora más, no me la pagan, pero yo sé que en el futuro, si necesito algún día de descanso, lo puedo pedir sin ningún problema. O a lo mejor no me lo pagan de forma inmediata, pero después dan bonos de participación. ¿Sí? Entonces, realmente es una tarea de la empresa el crear este sentido de pertenencia. Y como dice Airam, se ponen muy intensos. Tú les hablas mal de la empresa y pues llegan a palabras fuertes, ¿verdad? Entonces, es bonito pues crear este sentido de pertenencia y sentirse también parte de la empresa, ¿sí? En Soriana podemos ver un poquito de los dos, ¿sí? Y en Soriana sí está muy marcado según el nivel jerárquico que tengas en la empresa. O sea, por ejemplo, en Soriana, pues sí como que son sentimientos encontrados porque por lo general los recién ingresados te dicen que es muy matado. Pero ya que tienen 1 año, 2 años dentro de la empresa, te siguen diciendo que es muy matado, pero tú les dices, pues salte, y no quieren. Entonces algo hay que pues realmente los atrae, ¿verdad? Puede ser el trato, como que no logran identificarlo muy bien. Y ya cuando llegan a
puesto de jefe o gerente, ahí sí te defiende la empresa, e incluso lo que hace Soriana es promover el que los propios empleados compren en la misma empresa. O sea, tienen esta idea de que hay que comprarle a Soriana porque así mantenemos nuestro empleo. Sí, y pues sí, hay mucha gente que así pisan Walmart, pisan Aurrerá y como los vampiros, ¿no? Se desintegran. Cuando les da, los vampiros cuando les da el sol, pues así los empleados de Soriana cuando pisan Walmart o Aurrerá, sí, automáticamente se desintegran y pues salen corriendo, ¿no? Entonces, sí es importante porque este sentido de pertenencia va a hacer que ellos hagan mejor su trabajo. ¿Sí? Entonces, es una organización informal. Podríamos decir que hay mayor flexibilidad en las relaciones de jerarquía sin perder el respeto, ¿verdad? Porque como decía ahorita Alberto, es importante pues mantener esa línea de respeto para que se puedan cumplir los objetivos. Lo más importante de esta escuela de las relaciones humanas es que ellos le dan una gran importancia a aspectos de motivación, de liderazgo, comunicación, dinámicas de grupo para que se pueda consolidar. Principalmente la comunicación. O sea, así como los seres humanos somos sociales, la comunicación es la herramienta base para esa relación entre las personas. ¿Sí? Entonces, esta escuela se centra mucho en la comunicación, ¿sí? Entonces, pues ahí es importante la motivación y el liderazgo, ¿sí? Y vamos a ver nosotros más adelante varias técnicas de liderazgo. Alguien tiene que tomar las riendas del departamento, de la empresa, para que puedan ir todos de la mano hacia el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver pues particularidades de esta escuela de las relaciones humanas. Entonces, como decíamos, pues ahí la administración de las relaciones humanas se centra en la comunicación, en el manejo de personal, pero utilizando herramientas de la psicología y la sociología. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y la sociología? A ver, ¿quién nos puede decir? La psicología es el estudio del alma, ¿no? Y la sociología es el estudio de las masas. ¿Puede ser? A ver, ¿alguien más? La psicología es más que nada aquellas actitudes del individuo, ¿verdad? Que influyen en la forma en cómo se relaciona con los demás. Y la sociología es precisamente el estudio de las relaciones entre las personas, ¿sí? Entonces, pues estas van de la mano, ¿sí? Para poder, pues, lograr lo que pretende, pues, la escuela de las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, se centra en estos puntos que los podemos ver ya de forma más cercana al ambiente de trabajo. Nos queda menos de un minuto. Vamos a ver qué horas son. Bueno, si nos saca, mañana continuamos. ¿Sí? A ver, ¿quién me lee el primero, por favor? Yo. La integración social de los trabajadores a través de la comunicación. ¿Qué le entiendes, Anaí? Pues sería como el diálogo que tienen entre ellos, o sea, pues sí, cómo se comunican, cómo hablan, cómo se llevan, cómo se ponen de acuerdo, cómo trabajan en equipo, la comunicación que existe entre ellos. Así lo entiendo. Por ejemplo, en el caso, tú trabajas